Hola a todos, muy buen día, muy buen inicio de este día, miércoles 31 de julio. Estamos terminando este primer mes de julio y bueno, hoy en MD Radio, mi nombre es Alejandra Gutiérrez y hoy vamos a tener un gran tema que la realidad es que es de interés de padres de padres de familia y bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Salvador Cuevas Villegas, es experto en urología pediátrica y cuenta con más de 15 años de experiencia, siendo un destacado cirujano pediatra en diversas instituciones de prestigio, entre ellas el Hospital Ángeles y la Clínica en Londres. Se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ahí mismo hizo una especialidad en cirugía pediátrica y posteriormente es uno de los mejores reconocidos especialistas en cirugía pediátrica en la Ciudad de México. Y muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos este día, que la realidad es que es un tema interesante. Y quiero agradecer en primera instancia a todas las personas que nos siguen, que le den like, que compartan esta valiosa información que hoy en día vamos a platicar. Y bueno, sin más preámbulos, doctor, háblenos de este tema que es enuresis. Sí, Ale, antes que nada, nuevamente muchas gracias, también a todo tu auditorio. Y lógicamente es muy importante este tema porque además es, como tú ya lo mencionabas, conocimiento de vida. Definitivamente la difusión y el conocimiento que tenga la sociedad en general, los padres y también los pacientes que lo padecen, bueno, ayuda muchísimo a que empiecen a mejorar las situaciones de tratamiento, de abordaje, de diagnóstico, que definitivamente redundan en una mejor calidad de vida de nuestros pacientes, en este caso de la infancia mexicana. Entonces, la enuresis es la emisión intermitente de orina, la emisión involuntaria de orina durante la noche en pacientes completamente sanos, varones o mujeres, a una edad en donde socialmente deberían ya de tener continencia. Esto a nivel internacional se ha acordado, ¿de acuerdo? O sea, Europa, América Latina, América del Norte, México incluyendo, lógicamente también Asia Pacífico, ya hicieron un consenso a nivel internacional donde se acepta que socialmente varones y mujeres a los 5 años de edad deben de tener control de su interés y no orinarse durante la noche. Aquellos niños justamente que presentan este trastorno de eliminación y que amanecen mojados después de esta edad se pueden considerar justamente enuréticos. Y hablando, ¿este síntoma a partir de qué edad los niños pueden empezar a presentar este tipo de situación? Sí, sí, tiene que ser mayores de 5 años, o sea, 5 años un día y lo sigue presentando, se sigue orinando durante la cama. Nosotros les pedimos habitualmente que nos hagan un calendario miccional, donde la mamá nos puede decir perfectamente cuántos días, por ejemplo, en una semana, cuántos días en un mes se orinan. Entonces, normalmente de 2 a 4 días que se orinen por semana, pues se vuelve un trastorno verdaderamente para el paciente y para la familia. Entonces, ya una vez que cumplen 5 años y se siguen orinando, se consideran enuréticos. Ok. ¿Y quiénes son los que más presentan esta situación? ¿Niñas, niños? Definitivamente los varones, o Ok. sea, está comprobado que las mujeres maduran mucho más rápidamente en todos los aspectos. Y el control de esfínteres no es uno de ellos. Entonces, sí se presenta con una relación de 3 a 1, es decir, 3 varones por una mujer después de los 5 años de edad. Ok. ¿Y qué características son las que presentan los niños que presentan este síntoma? Bueno, más bien las causas que hacen que presenten enuresis se consideran multifactorial. Habitualmente las características son niños sanos, Ujú. pero definitivamente tienen muchos factores. Cuando ya analiza uno en la historia clínica y al tener al paciente en el consultorio, son muchos los factores que pueden influir para que un niño se siga orinando en la cama después de los 5 años de edad. Habitualmente, por ejemplo, puedes tener, de acuerdo a cuestiones de inmadurez, está identificado que la vejiga nos manda señales que nos permiten a un hombre, a una mujer, a un niño, a una nena, identificar cuando tenemos ganas de hacer pipí, Ok. ¿de acuerdo? Para que nuestro auditorio lo entienda en forma clara. Entonces, eso en los pacientes enuréticos en ocasiones no tienen esa capacidad, esa madurez todavía de distinguir perfectamente esos avisos, esa sensación bien conocida que tenemos en el abdomen bajo Ujú. para saber que nos anda de la pipí, ¿de acuerdo? Y entonces podamos ir al sanitario en forma oportuna. Los niños enuréticos aún dormidos, ¿ok? Por
alteraciones en el ciclo de vigilia y sueño, en los ciclos circadianos, lógicamente no perciben correctamente esas sensaciones. Además, también no producen suficiente cantidad de hormona antidiurética por esa misma inmadurez y evidentemente el riñón produce mucha orina durante la noche. Está comprobado que estos dos factores, o sea, que ellos no reconocen las sensaciones, que producen menos hormona antidiurética y además también que la capacidad de su vejiga reduce un 25% aproximadamente en los estudios internacionales que se han realizado. Eso pues al final es la combinación perfecta, mucha orina, de acuerdo a una vejiga que le cabe menos. Y además también, si en muchas ocasiones tienen un sueño profundo, pues es la tormenta perfecta para que se puedan orinar. Ahora, ¿cómo los padres de familia o las mamás que nos están viendo pueden hablar de este tema con sus niños? ¿Cuál es la forma adecuada? ¿En qué momento? Mira, definitivamente desde que se empieza a presentar el problema. Ajá. Lo ideal es que además empecemos a buscar nosotros como padres orientación, como los adultos responsables de ese menor, y que eso seguramente te va a evitar tener información, el que empieces a tener conceptos erróneos, como es decir, es cochino, es flojo, ¿de acuerdo? Entonces, o es cochina, es floja, y definitivamente va a evitar las cuestiones no deseadas, o sea, como la agresión verbal, como la ridiculización, como la comparación, como la agresión física, y entonces eso va a permitir que exista la confianza suficiente entre ese niño en cuestión que tiene el problema, los padres involucrados, que puedan entonces acercarse con su médico y empiecen a buscar orientación. Muchas veces no es necesario que acudan con el urologo pediatra, seguramente ya tenemos muchísimos médicos que tienen la preparación, los conocimientos necesarios y que nos pueden empezar a apoyar, a decirles es efectivamente una cuestión no deseada, ya debería de tener control de su interés, vamos a hacer una historia clínica completa, vamos a hacer unos exámenes básicos como un examen general de orina y un cultivo de orina para descartar que no tenga un componente, en este caso infeccioso, ¿de acuerdo? Porque no es que la infección condicione la enuresis, pero si está presente, Ale, la agrava, definitivamente. Entonces, además también ver que su orina, sus riñones estén concentrando correctamente, que no vaya a ser una diabetes insípida tipo 1, que no vayan a ser otros diagnósticos diferenciales, porque eso también está comprobado. O sea, si el médico no tiene los conocimientos y hace un diagnóstico erróneo, pues lógicamente el que va a pagar los platos rotos es el niño en cuestión. Entonces es bien importante historia clínica, exploración física, exámenes básicos no invasivos. A lo sumo necesitaremos un ultrasonido renal y de vías urinarias para saber cuánto le cabe a su vejiga, si está la capacidad vesical es acorde a su edad, y con eso una placa de abdomen simple, que es una fotografía de su pancita, para saber que no tenga trastornos de eliminación en cuanto a la popó, porque la constipación también influye justamente en esto. Y finalmente con eso serán los estudios básicos con los que puede arrancar cualquier médico para empezar a hacer justamente su diagnóstico. Si es bien tratado, si es bien diagnosticado, entonces seguramente podrá empezar a ser correctamente manejado. Pero lo que tiene que hacer la familia es eso, acercarse con su médico. Ok, vamos a ver si tenemos preguntas de lo que es de esto que nos estás platicando. Sí, claro. Y hay algo importante que mencionas, ¿cómo los padres se dan cuenta de que si su niño ya está presentando estos síntomas, cómo se pueden dar cuenta? Porque es algo que posiblemente lo ven como algo normal, lo ven como alguna etapa, pero seguramente los comentarios ya no son gratos hacia los niños. Sí, fíjate, Ale, que esta pregunta es bien importante. Mira, primero debemos de tomar en cuenta la edad que mencionamos, es decir, 5 años de edad. Si además en los 5 años previos a ello, 4, 3, 2, 1 año, mi pediatra, ¿de acuerdo? Me dijo, a ver, su niño está creciendo en tiempo y forma, su crecimiento y desarrollo fue normal, peso y talla, su desarrollo psicomotriz en tiempo y forma, o sea, no hay ningún dato de alarma que nos diga que existe otra posibilidad de enfermedad. Y entonces llega a los 5 años y se sigue mojando durante la noche. Puede ser todos los días, puede ser algunos días, pero lo sigue haciendo a los 6, a los 7, a los 8 en forma intermitente y nunca ha tenido un periodo más allá de entre 3 y 6 meses seco. Debo de considerar como papá que tengo un niño que está presentando enuresis. A partir de ahí entonces tengo que ir con el médico, ¿de acuerdo? Y el médico tiene que empezar a hacer justamente todas estas intervenciones que comentábamos para empezar a diagnosticar si verdaderamente se trata de un niño
con enuresis. Ok, de hecho pueden ir con el médico familiar, que las personas puedan tener este acercamiento para que vayan y de alguna manera se dialogue, se platique, de alguna manera con todo historia clínica que se va haciendo. Es muy importante porque ¿qué pasa, Salvador, cuando el niño ya presenta muchos este tipo de síntomas, pero no lo habla? ¿Cuál es su comportamiento? Sí, mira, habitualmente te das cuenta porque son niños introvertidos, son niños inseguros, son niños que pues más bien tienden a aislarse, tienen lógicamente a realizar actividades en soledad, ¿no? Y cuando les propones además, por ejemplo, interactuar con sus compañeros, a lo mejor también irse a quedar a la casa de los primos, a la casa del amiguito, a las pijamadas, a los intercambios escolares, a los campamentos. Son niños que generalmente ponen muchos pretextos, argumentan cualquier otro tipo de circunstancias para no ir. Si investigamos en muchas ocasiones el trasfondo de esto, la realidad es que puede ser que se esté orinando. Entonces, los padres son los que tienen que dar la pauta primero para generar esa confianza con su hijo. Y a continuación que les permita charlar y decirles, vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar a alguien que sepa del tema, que nos pueda orientar. Y seguramente eso empezará a desencadenar todas las acciones correctas para llegar a un buen fin, a un buen puerto. Ahora, este síntoma no tiene alguna situación, por ejemplo, rango económico, sino se puede presentar para cualquier tipo de familia que de alguna manera observe esta situación, porque seguramente a veces pensamos que determinadas enfermedades, como a lo mejor una creencia, un mito, solamente es para determinado rango social. Y creo que no, cuando una enfermedad, o sea, te toca, pues, o sea, como se dice, pues te toca. Entonces, háblanos un poco de esto. Sí, no, aquí no son enfermedades de ricos, no son enfermedades de la pobreza, pero definitivamente esto es una circunstancia especial y además importante este tema que tú tocas. ¿Por qué? Porque en pacientes que viven en países del primer mundo definitivamente tienen acceso a sistemas de salud de primer mundo. Y entonces no importa que tengan poquitos, medianos o muchos recursos. Realmente cuando se acercan a su médico tiene la capacidad, los conocimientos y las habilidades para poderlos ayudar. Desafortunadamente en otros países sí, en desarrollo a veces la difusión, los recursos no alcanzan, no es lo suficiente para llegar a todas esas zonas en donde seguramente tenemos probablemente un niño o una nena enurética y que no saben a veces con quién acudir, no se tienen los recursos, no se cuentan justamente con los conocimientos. A veces hay población muy dispersa, muy aislada, que seguramente está padeciendo esto y no tiene forma de encontrar una ayuda. Y en México, ¿cómo se ha presentado este padecimiento? ¿En qué regiones se presenta más o menos? Mira, esa respuesta no te la voy a poder dar. Me gustaría tener estadísticas y datos duros. Desafortunadamente no contamos con ellos. Sería sumamente interesante que todas las instituciones públicas y privadas pudiéramos ponernos de acuerdo, pudiéramos hacer sinergia justamente para empezar a captar con estadística seria, correcta, confiable. ¿Cuántos pacientes tenemos con enuresis? Refiriéndonos a las estadísticas a nivel internacional, se dice que entre un 5 y un 16% de niños de cada país, ¿de acuerdo?, va a presentar enuresis. Esto es más o menos 0 a 17 años, ¿no? Entonces, pues bueno, tomando en cuenta esas estadísticas, nos podríamos dar una idea de cuántos niños pudiéramos tener con ese padecimiento. Son miles seguramente. Entonces, a ellos el reto de nuestro México es justamente llegar a ellos, orientar a esos papás para que podamos apoyar correctamente a esos niños. Porque definitivamente sí el impacto, las secuelas, ¿de acuerdo? Pues puede desembocar en depresión menor en el mejor de los casos, pero también hay pacientes que llegan a desarrollar depresión mayor cuando se siguen orinando a los 16, a los 17, a los 24, a los 30, a los 50, porque hay un 1 a un 2% de pacientes que se van a orinar toda su vida. Entonces, el impacto, ¿de acuerdo? Definitivamente no debe de ser agradable. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por ejemplo, si hay personas ya adultas siguen presentando esto,
¿Cuál es el tratamiento que se necesita atender? Mira, justamente las personas adultas que se siguen orinando es el escenario no deseado. O sea, es decir, los niños responden súper bien, ajá, son muy nobles al tratamiento, se adaptan muy bien. Y también los padres, cuando están motivados y ven que empiezan a mejorar las circunstancias, que ya de orinarse 30 días en un mes, empiezan a orinarse 15, 10, 8 y llega un momento en que se secan. ¿A qué me refiero? Lo ideal es que tratemos al paciente, ¿de acuerdo? En cuanto se empieza a presentar el síntoma después de los 5 años. No esperarnos a los 17, a los 24, a los 30, porque el impacto y la respuesta cuando son mayores de edad es mucho menor. ¿Ok? Las consecuencias psicológicas, personales, en autoestima, a todos los niveles son mucho más grandes. Los niños que son tratados de inmediato, después de que el papá o la mamá detecta, ya tiene 5, 6, 7 añitos y se sigue orinando, habitualmente esos niños van remitiendo 15% en forma espontánea por año. Pero si les ayuda el especialista, lógicamente es mucho más fácil. El impacto, a lo mejor si un niño se va a tardar 5 o 10 años en remitir y lo logra hacer a lo mejor entre 3 y 6 meses, entre 6 y 9 meses, pues definitivamente el impacto no solo para el niño que padece enuresis es mucho menor, sino también para la familia. Ponte a pensar o imagínate nada más, por ejemplo, la mamá o el papá que tiene que aportar mayor economía justamente para la luz que utilizan para lavar, el jabón que utilizan para lavar, el mayor consumo de agua. Y no solo eso, las horas hombre o las horas mujer que tiene que hacer una mamá o papá para lavar esa ropa, que a lo mejor no podrían usar para otra cosa, para leer un libro, para esparcimiento, para, no lo sé, o sea, cosas más productivas. Definitivamente eso deriva en frustración, no solo para la mamá y papá, sino también para el niño. Y eso deriva justamente a veces en agresiones, ¿ok? Verbales, físicas, de muchas índoles. Entonces, el impacto de la enuresis, de saber reconocerlo y de saber tratarlo a tiempo, es de verdad muy importante. Entonces, tenemos que difundirles a los padres, a los maestros, de acuerdo en las escuelas, a gran escala, en las instituciones de salud públicas y privadas, que este es un tema, no es menor, de acuerdo, que puede tener efectivamente una influencia muy importante en la calidad de vida y más adelante a todos los niveles, laboral, personal, de acuerdo, psicológico, familiar, en lo social, definitivamente. Que de hecho nos están preguntando, gracias a las personas que están conectadas, nos hacen una pregunta de cuáles son los especialistas para tratar la enuresis. Yo creo que definitivamente deberían de acercarse primero a su médico general, preguntarle. Si su médico general les diera una respuesta correcta, que debería ser sí, efectivamente no es normal, y empieza a darles el apoyo con su pediatra y su médico familiar, creo que podríamos encontrar muy buena respuesta ahí. A menos que de plano hayan intentado esto y entonces no encuentren una respuesta adecuada, el niño siga presentando justamente estos síntomas, entonces sí, buscar un neurólogo pediatra. Y también es importante que ustedes conozcan que en medios, por ejemplo, así como el tuyo, existe una página que se llama Pipí en la Cama. Ahí pueden encontrar muchísima orientación, es no lucrativa, es totalmente gratuita. Les pueden orientar si verdaderamente su niño es un enurético o no, les pueden dar muchos tips, les pueden dar orientación acerca de los médicos especialistas. Hay muchísima gente valiosa, muchos urólogos pediatras en el país que los pueden ayudar también definitivamente. ¿Ok? No todos necesitan tratamiento farmacológico, Ale. Muchos de los niños son tan nobles cuando reconocemos este padecimiento en forma temprana que definitivamente a veces con puras medidas conductuales simples, o sea, con que tú les ayudes, por ejemplo, a ingerir muchos líquidos durante el día. ¿De acuerdo? Esto va a aumentar la capacidad de su vejiga. Les trates el estreñimiento en el caso de aquellos que sean estreñidos. Que les aumentes esto, ¿cómo lo tratas? Naturalmente con ingesta de 6 piezas de verdura diarias, de lunes a domingo. Les empieces a enseñar a los papás que estén pendientes de sus hijos, de sus hábitos miccionales, o sea, para hacer pipí. Es decir, que los manden a hacer de la pipí cada 2 o cada 3 horas, porque es frecuente que los niños se aguanten y se les olvide hacer de la pipí por estar jugando. Entonces, que también además no tengan el sesgo de que vaya a ser una infección de vías urinarias, o sea, en el caso de las nenas, que mamá esté pendiente de su aseo perineal, siempre de adelante para atrás, ropita interior con puente de algodón, ¿de acuerdo? Y seguramente con eso también el fantasma de la infección de vías urinarias va a ir desapareciendo.
Si además de eso también les enseñamos a tomar adecuada cantidad de líquidos hasta cierta hora, por ejemplo, a los niños enuréticos, en un inicio se les aconseja tomar líquidos hasta las 19 horas, ¿ok? Pero antes tienen que estar perfectamente hidratados. Y entonces seguramente con esto, con su calendario misional en donde el niño pone cuántos días se mojó, cuántos días amaneció seco, enseñarle a la familia que los días que amanezca seco, lo tiene que abrazar, lo tiene que apapachar, le tiene que echar porras, o sea, retroalimentación positiva. Y que cuando amanezca mojado, que le digan, no importa, somos un equipo, vamos a seguir adelante. Eso motiva al niño, se da cuenta de que verdaderamente cuenta con un equipo que se llama familia. Y en ese sentido justamente siente el respaldo y empiezan a responder, empiezan a amanecer secos, se motivan y posteriormente ya pueden tomar agua a la hora que quieran, acostarse a la hora que quieran, irse de campamento, irse a dormir a la casa de sus primos, de sus amigos, a las pijamadas, a los intercambios escolares y ya no se van a orinar. Eso es maravilloso porque hay algo que platicábamos, es que los niños no son culpables, no son responsables de este síntoma que están viviendo y es algo que se puede atender, es algo que se puede tratar a tiempo y que de alguna manera puede mejorar su autoestima, su confianza y que es un trabajo en conjunto, como bien lo mencionas, en familia, porque cuando se habla, se detecta a tiempo, es algo que el niño puede ir manejando, ir de alguna manera relacionándose de una forma diferente. Y tengo otras preguntas Sí, claro. que nos mencionan. ¿Los niños con enuresis deben tener apoyo psicológico? Depende, si la causa, hay un 10% de niños que se llama enuresis secundaria. Quiere decir justamente que existe una causa bien clara y específica. La gran mayoría de las veces la podemos identificar. Es más, Ale, la gran mayoría de las veces la mamá, el papá que te lo lleva a consulta ya lo tiene identificado. ¿A qué me refiero? A veces te dicen, por ejemplo, doctor, tiene 7 años, 8 años, 12 años, y sabe que tenía control de esfínteres perfecto, amanecía todos los días secos, pero a partir de hace 6 meses o de hace un año empezó a orinarse. Y en el interrogatorio en muchas ocasiones van saliendo cuestiones a la luz. Por ejemplo, a lo mejor murió un familiar cercano que le afectó muy importantemente al niño o a la niña y en esa cuestión empezó a orinarse. A lo mejor se murió su mascota, a lo mejor lo cambiaron de escuela, a lo mejor llegó un nuevo hermanito. Y esas cuestiones que para nosotros como adultos pueden ser risorias o ridículas, definitivamente para en la psique infantil, ¿ok? En su capacidad de adaptación, en su regateo interno, en muchas ocasiones no lo logran compensar y entonces su manifestación de pedirnos ayuda es justamente se orinan en la noche. Entonces, mamá y papá tienen que entender que en muchas ocasiones, sí, dependiendo si sufre bullying, por ejemplo, pues definitivamente en esos casos tendremos que, además de todo lo que mencionamos, acercarnos a un psicólogo para reforzar la autoestima del niño, la confianza, para mejorar el entorno donde se desenvuelve ese niño. Ok, tenemos otra pregunta, es ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Puede tener el niño recaídas? Sí, claro. O sea, las recaídas pueden estar presentes, lo que debemos de hacer es darles el reconocimiento a que él es el culpable, ¿de acuerdo? También darle ese acompañamiento a la familia, porque está comprobado que lo que más le pega a una familia que tiene un paciente enurético, pues definitivamente son las recaídas o las fallas recurrentes, cuando dicen, a veces, bueno, ya fui con medicina tradicional, homeopatía, acupuntura, el chamán, herbolaria, etcétera. Y sabe que, doctor, a pesar de eso no se ha curado, ya fui con el urólogo pediatra y no se ha curado. Y entonces eso de alguna manera decepciona frecuentemente y recurrentemente a la familia y afecta. Entonces el médico tiene que tener la capacidad de darles ese respaldo, ese acompañamiento. Y la gran mayoría de las veces, más de un 98% de las veces, los niños responden. Las familias también hacen equipo y se secan. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante, pero sí pueden tener recaídas, ¿ok? Entonces el médico es el que debe de estarnos acompañando todo el tiempo. Y algo muy importante es que evitar automedicarse, o sea, es algo inadecuado, o sea, es importante que acudan al médico para que él dictamine un tratamiento de acuerdo a la situación que está viviendo el niño y sobre todo que es algo que los niños pueden, como bien lo mencionas, ir a este acompañamiento y tienen una respuesta positiva a lo que es las indicaciones que les está dando el doctor. Así es. Ok.
Y ciertamente también hay medicamentos probados a nivel internacional, no estamos descubriendo el hilo negro, pero esos medicamentos los debe de establecer el especialista. O sea, bien lo mencionaste, no deben de automedicarse porque para cada paciente es una dosis en particular y además esa dosis se debe de establecer una vez que el médico ya sabe cuándo es el momento oportuno, cuándo es el momento idóneo. No, no todos lo necesitan. Ok, tenemos otra pregunta, ¿es conveniente decir en la escuela que el niño padece enuresis? No, yo considero que no, dependemos a veces de muchos factores externos que no podemos controlar, es decir, de repente si el maestro, por ejemplo, no tiene la preparación, no sabe que existe este padecimiento y no lo han sensibilizado en forma correcta, puede tomarlo en forma negativa, puede hacerlo punitivo, puede hacerlo evidente ante sus otros compañeros. Y esto en ocasiones puede desencadenar bullying, puede desencadenar ridiculización. Entonces, definitivamente no, creo que debemos de tratarlo al seno de la familia, debemos ya de reforzarlo al seno de la familia y entonces seguramente esto va a ir quitándose y bueno, a lo mejor posteriormente si el niño quiere mencionarlo en forma anecdótica con alguno de sus mejores amigos, con su maestro una vez que vemos que se ha ganado la confianza, etcétera, seguramente podemos hacerlo, pero no es lo adecuado porque a veces sí he tenido muchos casos en donde las mamás le dicen a la mamá, le dicen a la maestra, perdón, con el intento de que ella a veces lo apoye o a veces refuerce el que la mamá dígale que no se orine, dígale que tome agua, dígale que le eche ganas, dígale que... Pero en ocasiones no sabemos a quién le confiamos ese secreto y entonces puede ser contraproducente. Y sobre todo evitar etiquetar o mencionar algo a los niños como eres sucio, no, cochino, mío. Eres Eso, cochino, exacto. eso Ale no ayuda para nada. A veces la mamá lo hacen desafortunadamente en desesperación, en que ya han intentado de todo, han tratado de ayudarlo de todos los medios y no lo han logrado. Y en muchas ocasiones también le dicen, si te sigues orinando, le voy a decir a tus amigos. ¿Te gustaría que se enteren tus amigos? Y entonces con un intento de que él salga adelante, pero eso es retroalimentación negativa. Los niños tienen tal deseo de agradar a sus padres y de agradar a la gente que aman y amanecer seco, que desafortunadamente a veces eso les ocasiona ansiedad en forma inconsciente. Y tenemos el resultado contrario, que es que se orinan. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido tendremos que aprender y enseñarle, a la par de aprender y de enseñarle cómo manejar su ansiedad, cómo manejar las preocupaciones, los problemas, las tensiones que va viviendo dependiendo de la edad que tenga ese niño en cuestión. Claro, y es algo, o sea, no se le va a quitar con el tiempo, es algo que se necesita atender con el médico y invitar a todas las personas, si tú tienes a un niño o un adolescente que está pasando por enuresis, ve al médico para que él pueda revisar, pueda platicar contigo y determinen la forma adecuada de cómo poder saber que el niño es un tratamiento de acuerdo a lo que necesita. Y tenemos otra pregunta. Dice, entonces la causa de enuresis es fisiológica o psicológica. No, la causa de la enuresis es multifactorial. Una causa, un factor etiológico puede ser psicológico, pero no, definitivamente no es el único. Habrá que analizar los antecedentes de los padres. Si un papá fue enurético en la infancia, 44% de los hijos tienen derecho a ser enuréticos producto de ese matrimonio. Si ambos padres fueron enuréticos, esta cifra puede subir a 77%. Si analizamos las otras estadísticas mencionadas en la literatura internacional, o sea, si un papá, una mamá o ambos fueron enuréticos, el riesgo de que un bebé producto de ese matrimonio sea enurético puede ser entre 5 y 11 veces mayor. Entonces, pero no solo depende de eso, hay que analizar si es estreñido, hay que analizar también, lógicamente, cómo está su medio ambiente, cómo está su medio escolar, familiar, cómo está su dieta, cuántos líquidos está ingiriendo, si se aguanta para hacer de la pipí o no, si ha tenido antecedentes de infecciones de vías urinarias o no. O sea, son muchos factores que el médico tiene que analizar. Pero decir que solamente es psicológico, eso sería un error. Ok, entonces ahora para ir finalizando esta
entrevista muy interesante, quisiera que nos dieras unas recomendaciones para que los padres puedan platicar con sus niños y poder detectar a tiempo si hay enuresis en sus niños. No, mira, definitivamente lo más importante creo que es que generen confianza. O sea, si yo no tengo la capacidad de generar confianza como el adulto responsable de un niño menor de 5 años o de 5, 6, 7 añitos, la edad que tenga, y eso impide a mi hijo o a mi hija que se acerque a mí y por miedo, por temor, por la causa que tú gustes y mandes, no me platica sus miedos, sus temores, sus dudas, sus anhelos, sus sueños, algo estoy haciendo mal. Entonces, sé que no hay escuela para padres, pero definitivamente tenemos que tener la capacidad de ir buscando la asesoría, los conocimientos para lograr esa confianza en mi hijo o en mi hija. Una vez que yo logro esto, eso seguramente va a facilitar las cosas, porque entonces me empezaré a dar cuenta además también al involucrarme en la vida de mi niño, de acuerdo en su rutina, en las cosas que le preocupan, en su escuela, en sus amigos, en sus tareas, en todo lo que él hace a diario, saber justamente si se moja en la noche, cuántos días se moja en la noche, si además también se moja durante el día, si tiene algún otro síntoma, si le duele la pancita frecuentemente, si evacúa todos los días de pipí o de popó, si lógicamente se tarda 3 o 4 días en hacer popó, si come o no come verduras, cuántas se come, cuántos vasos con agua toma al día. Entonces, primero confianza y conocer a mi hijo. Seguramente eso me hará detectar los problemas más comunes, de acuerdo, que detecta una mamá o un papá que está involucrado con sus niños. Y eso me hará acudir con el médico. Ese sería el siguiente consejo. Vayan con el médico. No, de verdad, o sea, no infieran cosas, no sospechen ustedes cosas. No, recordemos que el doctor Google no tiene título. De verdad, o sea, vayan con su especialista. Su especialista puede darles 2 tipos de respuesta. ¿Sabe qué, señora? Sí, no es normal, vamos a tratarlo, ¿lo puedo tratar yo? O, ¿sabe qué? No, esto es campo del especialista y seguramente los derivará con el especialista. Y a lo mejor les puede decir, Ale, no lo sé, pero vamos a investigarlo. Seguramente eso no es una respuesta mala. No, uno no tiene el saber absoluto para saber de todo. Pero si tenemos una actitud proactiva, positiva y correcta, seguramente vamos a encontrar al final del camino una respuesta adecuada, que es ir con el especialista correcto, el urólogo pediatra. Y algo que rescato de lo que acabas de mencionar es que no todo te lo da Google, o sea, este tipo de síntomas sí se necesita atender con un médico, con alguien que sepa, o sea, no todo lo vas a poder encontrar en internet, o sea, para eso se creó una página que es www.pipienlacama.com, donde ahí te dan información acerca de lo que es la enuresis, los mitos y realidades, los especialistas que pueden atender en la zona donde tú vivas. Entonces yo te invito, vamos a ponerlo ahí en la transmisión para que tú puedas revisar la página y que de alguna manera te informes y que de alguna manera sepas que este es un movimiento de conciencia que se está creando en México para que los padres de familia conozcan y sepan qué hacer. ¿Y algo más que nos quieras mencionar acerca de cómo la enuresis puede los padres ir en este acompañamiento con los niños? Sí, no, nada más mencionar, por ejemplo, que efectivamente sí hay mucha información valiosa en foros serios acerca de lo que es la enuresis y cómo apoyar a todos sus niños, cómo apoyar a todas las familias. Definitivamente también está creciendo esta conciencia a nivel internacional. Ya existe un Día Mundial de la Enuresis. Habitualmente es el último martes de cada mes de mayo a nivel internacional. Y bueno, pues justamente esto ha detonado una serie de acciones a gran escala para que empiecen a difundir, empiecen a conocer lo que es este padecimiento y que sepan que no están solos, que hay muchos especialistas en diferentes estados, en el caso de México, en diferentes estados de la República, que los encuentran ahí en esa página de Pipí en la Cama, serios, certificados, perfectamente capacitados para poder apoyar. Ok, bueno, muchísimas gracias, Salvador, por habernos acompañado. Quiero agradecer a todas las personas que
escribieron que estuvieron pendientes y solamente hacer 2 anuncios. Uno importante es el 20 de agosto, tenemos el encuentro Abuelitos Digitales, es un evento que hacemos cada año. Este año es el 5º encuentro, lo vamos a hacer en Telmes Hub, es un evento gratuito donde celebramos y festejamos a los abuelitos en ese día, y pueden hablar al 53 61 39 79 a partir de mediodía para que los abuelitos se inscriban y pasen un día maravilloso. Y otro aviso es que vamos a lanzar el día 2 de agosto la convocatoria de Programarte Web, que es un programa donde las mujeres van a aprender a programar, a ser coders. Ya pondremos esta información en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Salvador, por tu valiosa información y nos despedimos de todos. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.